Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Se van terminando sistemas, ya vimos que se terminó el sistema de freno y hoy vamos a ver el último episodio dedicado al cableado. Por fin se ha terminado el cableado, aún no lo voy a cerrar porque tengo que arrancar el motor y comprobar que todos los sensores dan la señal correcta y si no pues habría que tocar quizá unos jumpers que hay aquí dentro o revisar todo. Lo dejo abierto y vemos en unos segundos las cosas que he añadido. Si recordamos el último episodio de cableado, estaba pendiente aislar los conectores del micrófono y auriculares, aislarlos con respecto a la masa del avión. Para ello me he hecho con la impresora 3D estos espaciadores, he agrandado el agujero en la chapa de forma que esto va embutido en ese agujero más grande y el jack pasa por el interior de este espaciador. Asimismo, por la parte de detrás, con la impresora 3D he hecho una arandela muy fina del ancho del dispositivo este por la parte trasera, de forma que no toca el metal tampoco por detrás y así queda aislado. Vamos a verlo. Tenemos más aquí, por ejemplo, pero aquí no, y aquí tampoco, y tampoco en el otro lado. Sin embargo, aquí, por ejemplo, sí. Así que con eso está solucionado el tema de los conectores de auriculares y micrófonos. Bueno, pues lo más reseñable de todo el sistema eléctrico, que ya está terminado, fue un problema que tenía con ruido de las luces que están debajo de las alas, que me metía muchísimo ruido por la radio, y en una de estas pruebas, pues la radio no encendía. Escribí al fabricante de la radio y me dijo que mirara uno de los componentes, que es este que se ve en esta foto, y efectivamente había explotado. Estuve revisando toda la instalación y resulta que este cable del auricular estaba puesto de forma definitiva, no estaba sujeto, y la cubierta, la pantalla del cable estaba tocando con el chasis del avión. Y entonces, sin encender la radio, es decir, con la radio, interruptor de la radio apagada, nada más activar el solenoide de alimentación, el master switch, pues debió circular una corriente entre las tierras de la radio y explotó ese componente. Aquí en Sevilla hay una empresa que se dedica a arreglar cosas electrónicas, a montar placas con componentes muy pequeños, componentes SMD, y me lo hicieron sobre la marcha, buscaron el componente, lo soldaron y el fabricante también me dijo que pusiera un fusible, que es este de aquí, en la tierra de la radio. Está el cable de alimentación, el cable de tierra. El cable de alimentación tiene el circuit breaker de 5 amperios y el cable de tierra a su vez tiene este fusible de 5 amperios también. Así que por esa parte está solucionado. Están aislados estos cables en los dos extremos y ese problema solucionado. Con el ruido que me daban las luces de debajo de las alas, pues lo que he hecho ha sido recablear usando cable con pantalla las dos luces, que lleva su tiempo porque hay que descoserlo por aquí, hay que meterlo, hay que unir la pantalla con el cable de masa en ambos lados, sustituir conectores, etcétera. Y efectivamente, usando cables apantallados, pues ya no hace ruido las luces de aterrizaje con la radio. Aprovechando el cableado, pues he metido aquí unos cables del sensor de temperatura exterior, que es una cosa barata, y ya que estaba metiendo cables, pues lo voy a poner aquí. Y los cables los he ruteado por el mismo sitio que las luces de aterrizaje, a la entrada correspondiente OAT del módulo electrónico. Los mandos de trim y el pulsador de la radio
también están instalados junto con la empuñadura. Una vez que está el asiento y los pedales en su posición, pues ya me he sentado y he visto qué ángulo tenía que formar este mando, y le he hecho un agujero aquí, le he hecho una rosca métrico 3 y le he metido un tornillo con un poquito de teflón para que él no se suelte, y ya están comprobados que funciona el trim del elevador. En el trim del elevador, desde los mandos que hemos visto, se acciona este servomotor, que lo que hace es meter o sacar este vástago, con lo que se mueve esto y se mueve el trim tab arriba o abajo. Aquí falta poner, que lo tengo apuntado en la lista, falta poner el pin de seguridad de esta tuerca almenada. El resto está ya todo completo. Otro de los cables que he añadido ha sido el de señal de RPMs para el instrumento analógico. No el del EFIS, sino el analógico. Ambas indicaciones de RPM van al mismo punto donde está el cable de RPMs del motor. Y bueno, no sé si esto va a funcionar así colocados los dos cables en el mismo bornero. Habrá que comprobarlo cuando se encienda el motor. MGL, el fabricante del EFIS, también va a sacar un transpondedor. Ya comenté que había dejado un cable de reserva para ese transpondedor y el cable y el buscan, los dos cables para el buscan. Y este transpondedor va a permitir tener en el panel un pulsador para identificación. Cada vez que un controlador nos diga que nos identifiquemos, le damos al pulsador y aparece en su pantalla resaltada nuestro tráfico. Este pulsador va cableado al módulo de extensión de entradas y salidas con este cable, y el pulsador lo dejo aquí de reserva, y en el futuro simplemente hay que hacer un agujerillo aquí y sacar el interruptor por delante. De hecho, también otra cosa que he instalado es la antena del transpondedor, que está aquí. Ahora mismo estoy cargando una de las baterías a través del conector que hay en la panza del avión y comprobando que efectivamente pues funciona todo ese cableado. Otra cosa que he hecho es comprobar que los sensores de temperatura estos funcionan. Habrá que calibrar el EFIS, eso ya lo veremos en otro episodio, pero funciona el cableado. El sensor de flujo de combustible, que inicialmente estaba por aquí, no me gustaba mucho la posición, estaba demasiado cerca de piezas móviles con la correa de distribución. Lo he colocado aquí al final, con lo que tuve que cambiar el tubo de combustible. Este es el definitivo. De todas formas, el que había abajo lo he utilizado por dentro. Y ahora nos metemos por la escotilla de acceso al fuselaje y los cables que venían desde proa hasta aquí, que son para los servomotores en el futuro, para un beacon, una baliza en la panza roja con luces rojas. Todos estos son de reserva, tierras, toma de 12 voltios, etcétera. Los he puesto en este regletero de aquí. Este es un cable de reserva. Aquí está el cable del transpondedor. Más cables de reserva. El CAN bus, que sirve tanto para el transpondedor, que irá colocado en esta plataforma. El CAN bus sirve tanto para el transpondedor como para los servomotores. Y en el depósito de combustible, que no sé si lo vimos, pero bueno, lo vimos otra vez si no, ese pequeño regletero para las bombas y para el sensor de nivel de combustible. Ya están puestas las dos entradas, pero bueno, como me faltan unos elementos para atravesar el mamparo, lo veremos en un episodio dedicado al combustible. Aquí, cerca de los solenoides, de los master switch, voy a instalar este módulo electrónico, que es un Wigwagger, para hacer efecto estroboscópico alternativo. Esta es la entrada, 12 voltios, las dos salidas, y hay un efecto estroboscópico alterno entre cada salida. Yo lo pensaba utilizar en las luces de debajo de las alas, pero AESA, el inspector, me dijo que en las alas solo se podían poner luces fijas o alternativas, que las estroboscópicas estaban exclusivamente reservadas para las puntas de las alas, la cola mirando hacia popa y un beacon, una baliza roja mirando hacia abajo. Entonces voy a utilizar este módulo, una de sus salidas,
para instalar aquí una baliza roja que voy a fabricar yo, a ver qué tal resulta. Aquí también está el sensor de presión de combustible ya instalado, cableado y comprobado que da señal allí en el EFIS. Y con el cableado terminado, lo que he hecho es anotar en cada bornero a qué corresponde cada entrada, cada salida, a dónde van, qué circuito es. Aquí hay cosas añadidas, por ejemplo el identificador del transponder que he comentado, pues lo he puesto en esta. Y me faltaría aquí añadir los que acabamos de ver en la popa, el del depósito de combustible y el del hornero auxiliar donde están los servomotores, etcétera, que son los dos pequeñitos. El resto está todo apuntado, así como colores de cables en los conectores, por ejemplo, del extender, etcétera. Está todo identificado y guardado en el ordenador para tener copia en papel, copia digital y tenerla en la carpeta correspondiente del avión. Y finalmente, lo único que falta por cablear es el sensor de presión de aceite, que aún no me ha llegado. Me han dicho que llega en la semana, el día 19 de junio. Hasta ese momento no podemos arrancar el motor, aunque prácticamente se podría arrancar ya en cuanto esté conectado el circuito de refrigeración. Hasta esa fecha no se puede instalar este sensor. Y la segunda cosa que falta por instalar es la antena GPS del EFIS, que seguramente pues la ponga aquí encima del salpicadero, debajo del parabrisas, que tiene suficiente visión para ver muchos satélites. Y así ponemos punto final a este episodio. El cableado se cuenta muy rápido, pero lleva un montón de trabajo detrás. Yo no sé cuántas horas le he echado, pero el caso es que ya está terminado, otro sistema menos, y como he comentado, lo dejaré abierto hasta que arranque el motor y vea que efectivamente todo funciona como tiene que funcionar. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por seguirme y no olvidéis apuntaros, suscribiros y activar las notificaciones. Hasta luego.